Un piloto atacó con una pistola eléctrica a un adolescente negro en pleno vuelo, profiriendo insultos racistas, sin saber que el chico estaba bajo protección del DHS. Lo que sucederá a continuación te dejará sin palabras. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que ningún adolescente negro debería ser objeto de violencia, lo harán antes de que comience esta historia. En el momento en que Malik Trenham subió al vuelo 308 de Lotharian Airlines, algo cambió. Lo sintió en el aire, como una onda de estática rozándole la nuca. Las luces del techo brillaban con demasiada intensidad, los asientos de cuero parecían demasiado impecables y el silencio del personal de embarque era demasiado rígido. Con 14 años y más listo que la mayoría de su edad, Malik apretó su mochila con más fuerza, con la correa del hombro clavándose en su clavícula. Su corazón latía demasiado rápido, no por el vuelo en sí. Era la primera vez que viajaba solo, sino porque sabía lo que llevaba dentro del bolsillo de su sudadera. Una delgada etiqueta metálica, no más grande que una memoria USB, fría contra su piel, parpadeando suavemente bajo la tela. Era un dispositivo de autorización del Departamento de Seguridad Nacional, clasificado, silencioso y casi invisible. Desconocía todos los detalles, solo que su tío Marwin, un analista de seguridad federal, le había dicho que lo llevara puesto en todo momento hasta que aterrizara en Yandell City. «Nadie puede saber quién eres. Simplemente mézclate y estarás bien», había dicho Marwin, agarrando el hombro de Malik antes de subir al autobús al aeropuerto. Malik asintió, intentando disimular el temblor de sus rodillas. No entendía del todo el caso al que estaba vinculado ni por qué unos desconocidos lo habían seguido una vez a casa después de la escuela. Solo sabía que alguien peligroso había visto algo que no debía y que Malik, sin querer, se había convertido en parte de ello. Ahora, al entrar de lleno en el avión, con sus zapatillas rozando el pasillo alfombrado, mantuvo la cabeza gacha. El interior del avión olía a metal y a café rancio, ese tipo de olor que nunca se iba del todo. Pasó junto a pasajeros de clase ejecutiva que revisaban sus tabletas y padres que cargaban con sus hijos pequeños hasta llegar a la parte trasera, pero mientras caminaba, sintió unas miradas fijas en él, pesadas, deliberadas. Levantó la vista. El piloto, un hombre alto de unos 50 años, de pie cerca de la puerta de la cabina, lo observaba. Su placa decía Kelson, y frunció el ceño como si alguien entrecerrara los ojos a través de la niebla. Malik no lo conocía, pero la mirada lo hizo estremecer. Darren Kelson no parpadeó. Murmuró algo en voz baja, pero no lo suficiente. «Me imagino», dijo, entrecerrando los ojos con una mezcla de desprecio y cálculo. Malik se detuvo a medio paso. Una oleada de frío le envolvió el estómago. Esbozó una media sonrisa nerviosa y siguió caminando, pero el momento lo acompañó. El tono, la mirada, no era solo curiosidad pasajera. Parecía un juicio. «Bienvenido a bordo», murmuró un azafato con desgana, señalando el asiento de Malik cerca del fondo. Malik le dio las gracias rápidamente y se deslizó al asiento de ventanilla. Le gustaba la idea de mirar hacia afuera, de fingir que el cielo podía alejarlo de todo lo que había abajo. Se desplomó en el asiento y sacó una novela gráfica desgastada de su bolso. Era una de sus favoritas, Crónicas del Vigilante Nocturno, una historia sobre un chico tranquilo con poderes ocultos, perseguido por lo que llevaba. La ironía no pasó desapercibida para Malik. Los motores rugieron suavemente mientras los últimos pasajeros subían a bordo. Los compartimentos superiores se cerraron con un clic y el zumbido de los anuncios de seguridad llenó el aire. Los dedos de Malik temblaron ligeramente al pasar la página. Nadie sabía quién era. Ese era el plan. Para todos los demás, era solo otro chico con una sudadera azul brillante, viajando solo a un evento familiar. Nada más. Pero la sensación no se desvaneció. Unas filas más adelante, un hombre con una chaqueta deportiva gris levantó la vista de su tableta y vio al piloto regresar a la cabina. Había notado la mirada fulminante que Kelson le había dirigido al chico. No era normal. No estaba bien. El hombre frunció el ceño, percibiendo tensión donde no debería haberla. No conocía los detalles, pero el instinto lo atrajo. Malik intentó concentrarse en las viñetas de su libro, pero su mirada se desviaba. La tripulación de vuelo pasó junto a él. 2 auxiliares, ambos hombres, ambos indiferentes. Uno de ellos lo miró y luego siguió sin decir palabra. «Bien»,
Prefería que lo ignoraran. Metió la mano en el bolsillo y tocó la etiqueta con suavidad. Seguía allí, aún parpadeando suavemente bajo las capas de tela. Marwin le había dicho que solo emitiría señales pasivas, detectables únicamente por los sistemas del DHS y el personal de emergencias. Ningún miembro del personal de la aerolínea debería tener acceso a ella. Entonces, ¿por qué seguía sintiéndose vigilado? El letrero de abrocharse el cinturón sonó en lo alto. El avión comenzó a avanzar lentamente hacia la pista. Malik exhaló profundamente intentando calmar los nervios. Tal vez era solo su imaginación. Tal vez Kelson había estado mirando otra cosa. O tal vez simplemente estaba teniendo un mal día. Pero el nudo en su pecho se negaba a aflojarse. Mientras el avión despegaba, Malik miró por la diminuta ventana ovalada, observando cómo los edificios se encogían bajo él como juguetes al ser guardados. Se aferró al reposabrazos mientras el avión se inclinaba a la izquierda, rumbo a Yandell City. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales y sincronizadas. No quería tener miedo. Quería confiar en los sistemas instalados para protegerlo. Aún así, algo en su interior le decía que no se relajara. En la cabina, Darren Kelson se acomodó en su asiento con el ceño fruncido. Pulsó los interruptores superiores y miró el monitor interno de pasajeros. Su copiloto no dijo nada, ocupado revisando los datos de la ruta de vuelo. Darren se quedó mirando el manifiesto, el nombre, el número de asiento, la autorización. Todo parecía normal. Aún así, su mente seguía pensando en el chico del 18C. No sabía por qué. Tal vez era la forma en que el chico miraba demasiado a su alrededor, o tal vez no era nada. Pero Darren se había dedicado a confiar en sus instintos, y a estos no les gustaba el chico. Apagó el micrófono y volvió a murmurar demasiado bajo para que nadie lo oyera. Algo anda mal con ese chico. Afuera las nubes se movieron, abriéndose brevemente para revelar el suave azul del cielo de la tarde, pero dentro del avión comenzaba a formarse una tormenta. El cielo afuera estaba en calma, pero Malik ya se estaba preparando para una tormenta. La sacudida golpeó sin previo aviso. El avión se estremeció violentamente en el aire, provocando el traqueteo de las mesas y el crujido de los compartimentos superiores bajo presión. Los pasajeros se agitaron alarmados, algunos apretándose los cinturones, otros susurrando nerviosos. Malik Trenham se abalanzó sobre los reposabrazos, con los nudillos blancos al agarrarlos. El corazón le dio un vuelco. La turbulencia duró solo unos segundos, pero fue suficiente para despertar la cabina de su quietud. Entonces una voz zumbó por el intercomunicador, plana, cortante y molesta. Le habla su piloto. Solo un poco de viento agitado, nada de qué preocuparse. Permanezca sentado. El intercomunicador se cortó antes de que el tono habitual pudiera indicar el final del anuncio. La voz fue brusca, casi irritada, como si la turbulencia hubiera incomodado personalmente al hombre en la cabina. Esto inquietó a Malik. Se removió en su asiento, echándose la capucha de la sudadera hacia adelante para protegerse la cara. Al otro lado del pasillo, un joven los miró y luego volvió a su película. Nadie pareció notarlo. Eso era bueno. Ese era el plan. Pasaron unos minutos antes de que un larguirucho auxiliar de vuelo caminara por el pasillo con paso ensayado. Su etiqueta decía Von. No sonreía. Se movía mecánicamente, deteniéndose brevemente en cada fila para revisar si había cinturones desabrochados o señales de peligro. Al llegar a la fila 18, se detuvo. Sus ojos recorrieron a Malik un instante más de lo necesario. ¿Estás bien, chico?, preguntó con voz monótona y desinteresada. Malik asintió rápidamente, sin apenas levantar la vista. Sí, estoy bien. Von se encogió de hombros y siguió adelante sin decir palabra. Pero el agarre de Malik en el asiento no se aflojó. Sus dedos temblaban ligeramente. La luz del techo parpadeó una vez y luego se quedó quieta. Miró a su alrededor, sin saber si lo había imaginado. La cabina había vuelto casi a la normalidad. Las conversaciones se reanudaron. Un bebé lloró débilmente cerca de la proa, y el aroma a comida recalentada se filtraba tenuemente desde la cocina. Pero algo no encajaba. Demasiadas miradas, pensó, o tal vez las equivocadas. Entonces, un leve pitido sonó en el bolsillo de la sudadera de Malik. Se quedó paralizado. Apenas se oía, pero sabía qué era. El dispositivo oculto en su bolsa interior
Un transmisor compacto conectado a su placa del Departamento de Seguridad Nacional acababa de emitir un pitido. No estaba seguro de qué lo había activado, pero le habían dicho que podía ocurrir cuando el avión pasaba por un punto de referencia seguro o si ciertos sistemas de monitoreo intentaban verificar su autorización durante el vuelo. Le habían dicho que no se preocupara, que mantuviera la calma, que no hiciera ruido. Pero a Malik se le encogió el estómago al ver que el brillo de las luces de la cabina se atenuaba ligeramente. Metió la mano en el bolsillo para presionar el panel lateral del transmisor, una forma de silenciar cualquier pitido secundario. Sus dedos temblaban, con el corazón acelerado. ¿Alguien lo había oído? A 5 metros de distancia, dentro de la cabina, Darren Kelson frunció el ceño al mirar el panel de instrumentos. Un pequeño indicador azul había pulsado una vez en el monitor interno de detección de amenazas, mostrando una alerta no crítica. Firma protegida. Sector 5. Frunció el ceño. No era raro que los sistemas fallaran, pero esto no parecía un error. Pulsó algunas teclas y apareció el manifiesto de pasajeros. Asiento 18C. La pantalla volvió a mostrar. No se requiere autorización registrada. Darren se recostó ligeramente, entrecerrando los ojos. ¡Qué demonios! Abrió las notas internas de la tripulación. No había VIPs especiales registrados. No había amenazas marcadas. No había enlaces del DHS registrados. Entonces, ¿por qué la alerta? Intentó acceder a la base de datos de etiquetas a bordo, pero el acceso estaba restringido más allá de cierto nivel federal. Se topó con un muro de texto rojo cifrado. Sin una autorización mayor, no podía verificar los detalles de la etiqueta. Pero eso no le impidió dar vueltas en la cabeza. ¿Por qué alguien con una etiqueta sin registrar estaría sentado solo, con una sudadera con capucha y la cabeza gacha? Darren amplió la cámara interna hacia la fila 18. Allí estaba, un adolescente, sin hacer nada sospechoso, sin hablar con nadie, simplemente sentado. Aún así, Darren entrecerró los ojos. Recordó una conversación de hacía 2 meses, algo que un antiguo colega había dicho una vez sobre pings silenciosos y perfiles fantasma que se colaban en los controles de seguridad. Algo sobre la facilidad con la que se podía abusar de estos protocolos. Darren no entendía la tecnología, pero odiaba la incertidumbre. Y odiaba sobre todo los pings inexplicables. Murmuró en voz baja y amarga. ¿Quién demonios está registrado en el 18C? No hubo respuesta. El copiloto, un hombre callado llamado Norris, miró de reojo pero no dijo nada. Hacía tiempo que había aprendido a no cuestionar a Darren en pleno vuelo. A Darren no le gustaban los puntos ciegos. Sobre todo cuando estaban sentados en clase turista, con sudaderas y transmisores misteriosos. Su mente rápidamente llenó los vacíos con sospecha. No hizo preguntas. No consideró el protocolo, ni siquiera pensó en alertar a tierra ni en consultar a su supervisor. Simplemente decidió. Y esa decisión empezó a tensar como una cuerda el futuro de Malik. De vuelta en la fila 18, Malik miraba fijamente por la ventana, observando cómo pasaban las nubes. Intentó ignorar la persistente opresión en el pecho. Pensó en las palabras de su tío antes del vuelo. No llames la atención. Sube. Baja. Eres invisible. Pero ya no se sentía invisible. Algo invisible lo oprimió, y no sabía por qué. Al otro lado del pasillo, un hombre de mediana edad se removió en su asiento, mirando brevemente a Malik antes de apartar la mirada. Otro pasajero ajustó su bandeja. El mundo seguía su curso, ajeno al silencioso reloj que acababa de empezar a correr. Dentro de la cabina, Darren permanecía rígido en su silla, con la mirada fija en la pantalla y las manos apretando el acelerador a pesar de que el piloto automático estaba activado. Volvió a tocar el manifiesto, esperando un resultado diferente. Todavía en blanco. Todavía sin explicación. Su voz, apenas audible esta vez, estaba impregnada de una silenciosa convicción. No en mi vuelo. En ese momento, una decisión, pequeña, tácita y profundamente peligrosa, se asentó en la mente de Darren. No necesitaba pruebas, no necesitaba órdenes, tenía sospechas, y para él eso era suficiente. A veces, basta con un atisbo de sospecha para convertirse en un objetivo. Levántate. La voz cortó el silencioso zumbido de la cabina como una cuchilla. Áspera, autoritaria y lo suficientemente alta como para silenciar las conversaciones cercanas.
Malik Trenham parpadeó, confundido, sin captar bien las palabras. Levantó la vista de su asiento en la fila 18C para ver al piloto, sí, al piloto, de pie justo frente a él, flanqueado por un tripulante uniformado cuyas miradas los miraban fijamente, sin saber qué estaba pasando. «He dicho que te pongas de pie», ladró Darren Kelson de nuevo, esta vez más fuerte, con el rostro rígido por la intensidad, la mandíbula apretada y las venas tensas contra el cuello. Sus ojos entrecerrados se clavaron en Malik como un arma. Los pasajeros a su alrededor se agitaron. Algunos se quitaron los auriculares. Otros se giraron en sus asientos, atraídos por la creciente tensión. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho. No estaba seguro de qué estaba pasando ni por qué, pero cada fibra de su ser gritaba precaución. Miró a su alrededor, primero al confundido tripulante, luego a los pasajeros que lo miraban fijamente. Lentamente, vacilante, se levantó de su asiento con las palmas de las manos levantadas en señal de confusión, no de desafío. «No hice nada», dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Darren lo agarró del antebrazo con fuerza, obligándolo a dar un paso hacia el pasillo. Malik se tambaleó hacia adelante. «¿Por qué tienes la etiqueta?» «Srenia», espetó Darren, en voz baja pero cortante. «¿Por qué la ocultas?» «¿Ocultar qué?» Srenia preguntó Malik, presa del pánico. «No sé a qué te refieres, te lo juro». Pero Darren no escuchaba. Ya había decidido que era cierto. Su otra mano se dirigió al panel cerca de la pared de la cocina, abriendo un pequeño compartimento con la etiqueta «Acceso de seguridad únicamente». Dentro había una pistola eléctrica negra, estándar para uso en emergencias durante incidentes peligrosos a bordo. Sin dudarlo, Darren la sacó, se giró y disparó. El disparo resonó por la cabina con un zumbido aterrador. Dardos metálicos brillantes surcaron el aire y alcanzaron a Malik de lleno en el pecho. El cuerpo de Malik se contrajo violentamente, se elevó unos centímetros del suelo antes de caer con un golpe sordo y espantoso. Sus extremidades se contrajeron sin control. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de que todo se desdibujara. El cable de la pistola eléctrica se tensó en la mano de Darren como si acabara de atrapar algo monstruoso. Los pasajeros gritaron. Una bandeja cayó al suelo con estrépito. Alguien gritó, «¡Dios mío!». Un hombre de mediana edad en la fila 17 se puso de pie y gritó, «¡Es solo un niño!». Darren no se inmutó. Su postura se mantuvo firme, con la mano agarrando la pistola eléctrica como si aún esperara otro movimiento, pero no hubo ninguno. El pequeño cuerpo de Malik yacía retorcido en el estrecho pasillo alfombrado, con el pecho subiendo con bruscas sacudidas. Su novela gráfica se había abierto a su lado. Su mochila, con la cremallera a media cerrada, se había deslizado bajo el asiento, desperdigando algunas de sus pertenencias, incluyendo una pequeña etiqueta plateada que ahora parpadeaba en rojo contra el suelo. La luz llamó la atención de Darren. Se acercó, respirando con dificultad. La etiqueta volvió a parpadear, con suaves y constantes destellos. «Federal Swing», murmuró alguien. La cabina había pasado del ruido caótico al silencio horrorizado. Los pasajeros no sabían qué estaban presenciando, pero no se sentían bien. No había ninguna bomba, ni cuchillo, ni amenaza a gritos, solo un chico, un piloto, y ahora una etiqueta brillante que ninguno de ellos entendía. Malik se estremeció de nuevo, encogiéndose ligeramente de dolor. Un suave gemido se le escapó, apenas audible. Darren retrocedió, con la mano aún sujetando la pistola eléctrica, pero algo había cambiado en su rostro. No culpa, solo confusión, tal vez duda. El tripulante a su lado susurró, «Capitán, ese chico no hizo nada». Darren lo fulminó con la mirada. «Está etiquetado. Nadie nos dijo por qué. Eso significa que alguien esconde algo». Un hombre calvo de primera clase caminó rápidamente por el pasillo, deteniéndose a pocos metros de Malik. «¿Qué demonios haces? Es un adolescente», logró. La voz de Darren era fría. «Protocolo de seguridad federal. Esto está controlado». Pero el hombre no se movió. Nadie lo hizo. Y por primera vez, Darren pareció notar que todos los teléfonos de la cabina ahora lo apuntaban directamente. La etiqueta parpadeante continuó su suave pulso, proyectando un tenue tono rojo contra los dedos de Malik. Otro susurro se elevó desde atrás. «Llamen a tierra. Llamen a alguien ahora». Los ojos de Malik se abrieron apenas lo suficiente para encontrarse con los de Darren. Le temblaban los labios al intentar articular palabra, pero solo salía aire. La escena parecía suspendida en el tiempo.
Decenas de desconocidos observaban, confundidos y horrorizados, a un niño desplomado ante un hombre uniformado que creía haber detenido un peligro. Pero no había habido ningún arma, ningún movimiento, solo una suposición. Y entonces, desde atrás, una voz profunda y temblorosa rompió el silencio. «Es un niño». Darren no respondió. Simplemente miró a Malik, con el pecho subiendo y bajando, y el sudor empezaba a formarse en su frente, pero no se movió, no ayudó, no se arrodilló, simplemente se quedó allí, con la pistola eléctrica aún en la mano. Los murmullos regresaron, ahora más fuertes. El tripulante retrocedió. Más pasajeros se levantaron de sus asientos, preparándose para intervenir. Pero el chico no volvió a moverse. El único sonido que resonaba ahora, más fuerte que el motor, más fuerte que el viento, más fuerte que el silencio de Darren, era el sonido de jadeos que llenaba la cabina. El sonido de jadeos llenaba la cabina, más fuerte que el rugido del motor. Un grito rasgó el aire, agudo y desgarrador, cuando el cuerpo de Malik cayó al suelo. La cabina se sumió en el caos. Malik yacía de lado, retorciéndose incontrolablemente, con las extremidades sacudiéndose con dolorosos espasmos. Sus dedos se curvaron hacia adentro como si apretaran cables invisibles, y un fino hilo de saliva se le escapaba por la comisura de la boca. Su sudadera azul brillante estaba chamuscada en el centro del pecho, donde las puntas de la pistola eléctrica la habían impactado. El crujido aún resonaba en los oídos de los pasajeros, más fuerte en el recuerdo que en la realidad. Un hombre saltó de su asiento y se dejó caer junto a Malik, tomándole el pulso con manos temblorosas. Otro pasajero corrió al panel de emergencias a bordo pulsando repetidamente el botón, pidiendo asistencia médica. «¡Atrás! ¡Protocolo federal!», resonó la voz de Darren, alta y aguda, llena de frenética autoridad. Se quedó de pie junto a Malik como un centinela, con la mano aún agarrando la pistola eléctrica, los nudillos blancos. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y rápidas. Sus ojos recorrieron la cabina, desesperados e inquietos, como buscando a alguien que le diera la razón. Pero ya no había aliados. «¡Ya nadie te escucha!», Srenia gritó un hombre en la parte de atrás. Desde la mitad del pasillo, Vaughn, el mismo auxiliar de vuelo que antes le había preguntado a Malik con indiferencia si se encontraba bien, bajó furioso con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas. Se abrió paso entre los pasajeros atónitos y agarró el brazo de Darren. «Acabas de electrocutar a un niño, hombre», dijo Vaughn, con la voz ronca por la incredulidad. «¿Qué haces?». Darren no respondió. Apartó el brazo bruscamente, empujando a Vaughn con tanta fuerza que lo tiró a un asiento cercano. Vaughn golpeó el reposabrazos con fuerza y se tambaleó, pero no se cayó. Miró a Darren conmocionado, y tras su sorpresa se escondió algo más frío. Reconocimiento. El Darren que había gritado órdenes en los entrenamientos, que había hecho comentarios sobre esa clase de pasajeros. No era pánico. Era algo más. Una voz lenta y pausada irrumpió en el caos. «Piloto, identifíquese inmediatamente». Un hombre mayor de primera clase se irguió, vestido con pantalones oscuros y una camisa beige, que ahora se le pegaba ligeramente por el sudor. Su cabello plateado estaba pulcramente peinado y un cordón negro colgaba de su cuello. Levantó una placa federal, cuyo sello dorado brillaba bajo las luces de la cabina. «Soy Gerrod Blaine. Enlace federal, en viaje personal», anunció a toda la cabina, y luego dio un paso al frente sin esperar permiso. «Necesito acceder a la identificación de ese chico. Ahora». Un joven pasajero cerca de Malik señaló con voz temblorosa algo en el suelo. Un pequeño dispositivo, apenas del tamaño de una caja de cerillas, parpadeaba en rojo justo donde había caído del bolsillo de Malik. El parpadeo proyectaba tenues pulsos contra el metal de la pata del asiento a su lado. Gerrod se agachó para recogerlo. En cuanto lo tuvo en la mano y vio el identificador, su expresión cambió. Apretó la mandíbula. Entrecerró los ojos con una sombría comprensión. «Esta es una placa protectora del DHS», dijo Gerrod bruscamente. «Con código de autorización, nivel 7. Ese chico es un testigo federal». Una exclamación colectiva se extendió por la cabina como una ola. Alguien susurró. «¿Qué?». Darren abrió la boca, pero no pronunció palabra. La mano que sostenía la pistola eléctrica bajó lentamente. «Espera»,
¿Testigo?, balbuceó palideciendo. La seguridad que albergaba, la que le permitía actuar con tanta fuerza, se desvaneció en un instante. El peso de lo que había hecho comenzó a asentarse. Jerrod se acercó, con un tono más duro, cortante. Acabas de agredir a una menor bajo protección federal. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Darren retrocedió un paso, negando con la cabeza. No lo sabía. El manifiesto no lo decía. No lo comprobaste, espetó Jerrod. Lo supusiste. Vaughn, todavía frotándose el hombro, se levantó de nuevo y pasó junto a Darren hacia el intercomunicador. Le temblaban ligeramente las manos al descolgar el auricular. Este vuelo está comprometido. Se solicita descenso inmediato. Protocolo de aterrizaje de emergencia. Luego, volviéndose hacia los pasajeros, alzó la voz. Todos, por favor, permanezcan sentados. Estamos cambiando de ruta. Desde la esquina del pasillo, un niño empezó a llorar suavemente, agarrado al brazo de su padre. El padre lo atrajo hacia sí, protegiéndolo instintivamente, como si temiera que alguien más fuera el siguiente. Los pasajeros empezaron a murmurar, voces bajas y furiosas que se acumulaban como una tormenta bajo la calma. Jerrod se arrodilló junto a Malik, quien había dejado de convulsionar, pero permanecía inmóvil, con la respiración superficial e irregular. «Aguanta, hijo», dijo, apartándole suavemente el pelo. «La ayuda viene en camino». Darren se quedó paralizado, con la pistola eléctrica colgando a su lado como una rama muerta. Las luces de la cabina parpadearon cuando el panel de control recibió una anulación externa del control de tráfico aéreo. Se había autorizado una orden de descenso de emergencia desde la base aérea de Grenton. Vaughn miró a Darren directamente a los ojos y dijo: «Tenemos que aterrizar el avión ya». Darren no discutió. Sin decir una palabra más, se giró y se tambaleó de vuelta a la cabina, cada paso más lento que el anterior, como si la gravedad de lo que había hecho aumentara con cada pisada. Pero era demasiado tarde. La placa del DHS aún parpadeaba en la mano de Jerrod, proyectando una luz roja sobre la alfombra. La evidencia era clara, innegable. Los testigos lo habían visto. Los pasajeros lo habían filmado. Y el chico en el suelo no era sospechoso. No era una amenaza. Era la prueba. La prueba de todo lo que el sistema no había podido detener. El chico no era la amenaza, era la evidencia de una. El estridente zumbido de las luces de emergencia bañó la cabina con un resplandor inquietante mientras el vuelo 308 iniciaba su rápido descenso hacia la base aérea de Grenton. Las máscaras de oxígeno se balanceaban sobre los pasajeros aterrorizados, intactas pero siniestras. El avión se balanceó ligeramente al atravesar las turbulencias, pero la verdadera tormenta estaba dentro de la aeronave. Malik Trenham, de tan solo 14 años, yacía semiconsciente en un asiento de ventanilla, con su esbelta figura desplomada contra las ataduras. Un vendaje tosco, arrancado de la bufanda de un pasajero, le presionaba el centro del pecho, donde le había impactado la pistola Taser. Su respiración era superficial, áspera, irregular y forzada, cada una arrancando un susurro de dolor de sus labios. Un pulso débil latía en su cuello, débil pero tenaz. La sangre había empapado su sudadera con capucha, oscureciendo la tela cerca del esternón. A su lado, Jerrod Blaine, el enlace federal fuera de servicio, estaba arrodillado con una radio temblorosa en la mano. Su voz, tranquila pero urgente, crepitaba entre la estática mientras se coordinaba con el control de tierra. «Aquí, Blaine, tenemos un menor con estatus de protección del DHS confirmado. Le aplicaron la pistola Taser en pleno vuelo. Sus constantes vitales estaban disminuyendo. Tiempo estimado de llegada, 5 minutos. Tengan a los médicos listos. Repito, este es un caso de autorización prioritaria». Al otro lado del pasillo, los pasajeros observaban en un silencio atónito. Sus jadeos iniciales fueron reemplazados por murmullos de incredulidad y creciente ira. Algunos continuaron grabando con sus teléfonos, intentando captar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Otros susurraban sobre demandas y renuncias, mientras que unos pocos simplemente miraban a Malik, como si aún intentaran procesar cómo un adolescente callado se había convertido en el centro de un malentendido tan violento. Encerrado en la cabina, Darren Kelson apretaba con fuerza la palanca de mando de vuelo, con los nudillos pálidos, la mirada alternando entre las lecturas de altitud
y las luces de advertencia parpadeantes que iluminaban el panel de control. El sudor le perlaba la frente. La comprensión de lo que había hecho, y a quién, le calaba como agua fría en los pulmones. Apretó los dientes y metió la mano bajo el panel, levantando un pestillo de seguridad que dejaba al descubierto una unidad de control manual. Sus dedos recorrieron rápidamente una interfaz oculta. Accedió al sistema de registro de vuelo y comenzó a reescribir el registro interno. Escribió una sola entrada incriminatoria. Pasajero del 18C realizó un movimiento agresivo hacia la cabina. Se desplegaron medidas de seguridad en respuesta. Hizo una pausa, observando las palabras, y luego pulsó «Ejecutar». La pantalla parpadeó en verde un instante. Éxito. Pero casi al instante, una segunda alerta sonó. Transmisión rechazada. Registros en tiempo real ya sincronizados con los sistemas de tierra. Darren contuvo la respiración. No, eso no es posible. Lo era. Los sistemas de seguridad actualizados del avión, diseñados tras reformas recientes, transmitían datos en directo a la base aérea Grenton. Cada pulsación de tecla, cada despliegue, cada discrepancia ya estaba marcada y registrada. Su encubrimiento había fracasado incluso antes de empezar. En la parte trasera del avión, la situación se deterioró aún más. Vaughn, el más joven de los dos auxiliares de vuelo, temblando de rabia, estaba de pie junto al intercomunicador de la cabina central. Presionó el botón de llamada y habló con una claridad temblorosa. «Kelson, la placa del chico está en rojo. Se está estrellando. Reza para que la base no te arreste en cuanto aterricemos». Dentro de la cabina, Darren se quedó paralizado. Esa palabra, rojo, no era solo una señal médica. Una alerta roja intermitente significaba que las constantes vitales del niño no solo estaban fallando, sino que el sistema de monitoreo del Departamento de Seguridad Nacional había detectado una falla en el protocolo de seguridad de un individuo protegido. Significaba que ojos mucho más allá de la aeronave estaban observando. Muy por encima de ellos, un satélite silencioso ya había registrado la alerta y la había transmitido a través de canales federales seguros. Darren miró al cielo, gris y pesado, a través del cristal de la cabina. Podía sentir cómo se apretaba el nudo. Cerró de golpe el pestillo de la consola y golpeó el asiento del copiloto con frustración. Mientras tanto, Jerrod mantenía la mirada fija en Malik, apartándole un rizo húmedo de la frente. «Aguanta, hijo, viene ayuda», susurró. Con la otra mano, volvió a comprobar el pulso en la muñeca de Malik. Seguía ahí, pero más lento. Jerrod se giró hacia el pasajero que iba detrás. «¿Tienes agua?» El hombre le entregó una botella medio vacía con las manos temblorosas. «Se pondrá bien». Jerrod no respondió. En cambio, derramó suavemente unas gotas sobre los labios de Malik, observando cómo el chico se removía débilmente. Los ojos de Malik se abrieron un instante, apagados, desenfocados. Luego se cerraron de nuevo. Desde la cabina, la voz de Darren resonó por los altavoces, fría y ensayada. «Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. Estamos realizando un aterrizaje de precaución debido a turbulencias a bordo y interferencias de comportamiento». Volvieron a oírse jadeos. Los pasajeros se miraron con incredulidad. «¿Habla en serio?», Swing murmuró alguien. Un hombre se puso de pie, gritando hacia adelante. «¿Interferencia de conducta? ¡Le disparó a un niño!». Un coro de voces estalló tras él. Vaughn salió al pasillo levantando una mano. «Por favor, quédense sentados», dijo con voz ya no tranquila, sino apremiante. «Los equipos de emergencia esperan. Aterrizamos en 3 minutos». En el bolsillo de Malik, su etiqueta del DHS vibró de nuevo, esta vez más fuerte. Una pequeña pantalla LED parpadeó en rojo, acompañada de un nuevo tono penetrante. El sonido hizo que Jerrod bajara la vista. «El satélite lo tiene», susurró para sí mismo. «Ahora no es solo un testigo, es un detonante». En tierra, la base aérea Grenton bullía de actividad. Los médicos estaban listos junto a la pista. Unidades de seguridad federales rodeaban el perímetro. Dentro de la torre de control ya se había emitido una anulación de emergencia. El agente Truss Mallory acababa de entrar en la sala de mando, flanqueado por un equipo de oficiales de asuntos internos. Apretaba la mandíbula mientras observaba el avión en su aproximación final. De vuelta a bordo,
Malik se movió de nuevo. Una lágrima se le escapó por el rabillo del ojo, deslizándose por su mejilla sin que la mayoría la notara. Sus labios se movieron, apenas audibles. Jerrod se acercó. «¿Qué pasa, hijo?» La voz de Malik era un susurro. «¿Por qué?» Jerrod tragó saliva con dificultad y se aferró la mano. Afuera, las ruedas impactaron contra la pista con un chirrido, impulsando a todos hacia adelante en sus asientos. El avión desaceleró rápidamente. Los motores se invirtieron y en cuestión de segundos se vio rodeado de luces rojas y azules intermitentes. Vaughn exhaló bruscamente, aflojando su agarre en el asiento más cercano. El silencio que siguió fue profundo y sofocante. En la cabina, Darren miraba fijamente por el parabrisas. Su mundo, una vez estable e intocable a 9000 metros, se había derrumbado en tiempo real. Las puertas se abrieron con un silbido. Los agentes se prepararon para abordar. En el momento en que las ruedas tocaran tierra, el cielo de Darren Kelson se derrumbaría con ellas. Los neumáticos chirriaron violentamente cuando el vuelo 308 se estrelló contra la pista de la base aérea de Grenton. La repentina desaceleración impulsó a todos los pasajeros hacia adelante, con los cinturones de seguridad tensando el pecho y los hombros. A través de las estrechas ventanas, los destellos de luces rojas y azules se reflejaban en las alas en ráfagas intermitentes, como relámpagos atrapados en un bucle infinito. Antes de que el avión hubiera disminuido la velocidad por completo, vehículos de seguridad terrestre armados flanqueaban ambos lados del fuselaje, con sus motores zumbando con urgencia y moderación. En cuanto las puertas de la cabina se entreabrieron, se instaló el caos. Las botas subían por la rampa de embarque con un propósito sincronizado. Gritos del exterior se filtraban por la estrecha abertura. «¡Asegurad el perímetro! ¡Ojos en la cabina! ¡No dejéis que nadie desembarque!» Los pasajeros se giraron confundidos, estirando el cuello hacia el origen de los gritos. Muchos ya habían empezado a filmar. No sabían quiénes eran estos hombres, pero no eran policías de aeropuerto al uso. Eran agentes federales, y se movían como si hubieran estado esperando este momento. Al frente de la tormenta estaba el agente Truce Mallory, alto e inquebrantable, su abrigo oscuro ondeando a cada paso como si lo agitara su propio sentido de la justicia. No habló al embarcar, no le hacía falta, su placa era visible, su presencia hablaba más fuerte que cualquier anuncio. Un pasajero exclamó en voz alta: «Es de Homeland». Los ojos de Truce recorrieron la cabina con atención antes de fijarse en la cabina sellada. Pasó junto a los atónitos auxiliares de vuelo, rozándolos sin responder. Su voz, baja pero autoritaria, llenó la parte delantera del avión. «Abran la cabina, ahora». No hubo respuesta. La cabina permaneció sellada. «No lo preguntaré 2 veces», dijo Truce, extendiendo la mano hacia el pequeño dispositivo que llevaba prendido en la solapa. Dentro de la cabina, Darren Kelson permanecía sentado rígidamente en el asiento del piloto, con las manos temblorosas mientras se cernían sobre los controles de vuelo que ya no importaban. Respiraba entrecortadamente, su mente acelerada. Tal vez podría explicarlo. Tal vez si decía las palabras adecuadas, sonaría a protocolo. Tal vez. Entonces se oyó el clic mecánico. Se transmitió una señal codificada de anulación. La puerta de la cabina siseó y se abrió. Tregua avanzó como un martillo caído del cielo. «Capitán Darren Kelson», dijo con voz aguda, «está bajo investigación federal». Y entonces, con un solo movimiento, experto, agarró a Darren por el cuello. Lo sacó del asiento de un tirón y lo estrelló contra el mamparo. La fuerza del impacto hizo que la cabina se estremeciera. Se oyeron jadeos en las filas de pasajeros. El rostro de Darren se retorció de dolor e incredulidad, pero antes de que pudiera hablar, le jalaron los brazos hacia atrás y le esposaron con acero. Le disparó a un testigo federal, con autorización activa, delante de más de 80 personas, gruñó Tregua, con un tono que no dejaba lugar a malentendidos. Desde la parte trasera del avión se oyeron pasos apresurados y órdenes a gritos. «¡Lo tenemos! ¡Traigan una camilla ahora mismo!». Malik yacía inerte en su asiento, apenas consciente, con la respiración entrecortada y errática. Las quemaduras de la pistola eléctrica le habían quemado la sudadera, dejándole ronchas oscuras y punzantes cerca del pecho. Un médico se inclinó sobre él, iluminándole los ojos con una pequeña linterna. «Pupilas reactivas», murmuró el médico. «Pero se está desvaneciendo rápidamente».
Mientras traían la camilla, Malik abrió los ojos apenas lo suficiente para vislumbrar borrosamente a Darren, que estaba siendo inmovilizado. No lloró. No gritó. Sus labios se movieron lentamente, formando una sola palabra silenciosa. ¿Por qué? Nunca obtuvo respuesta. Los médicos lo colocaron con cuidado pero con urgencia en la camilla, envolviéndolo en mantas térmicas y colocándole una máscara de oxígeno portátil. Uno de ellos le puso una mano firme en el hombro, susurrando: «Estás bien, hijo. Te tenemos». A su alrededor, la cabina vibraba con murmullos bajos y teléfonos alzados para grabar. Decenas de pasajeros habían grabado partes del incidente, y muchos se acercaron para entregar las grabaciones. Otros simplemente observaban, con expresiones que mezclaban conmoción, culpa y asombro. En la salida de emergencia, el auxiliar de vuelo Vaughn esperaba, pálido y visiblemente conmocionado. Apretaba su bitácora de vuelo contra el pecho como un escudo. Cuando el agente Tregua se acercó, no dudó. «Lo vi todo», dijo Vaughn con voz ronca. «Le daré mi declaración completa, lo que necesite». Tregua asintió brevemente antes de volver al pasillo, donde se llevaban a Darren, con las manos esposadas y la mirada perdida. El piloto no se resistió, pero sus pasos eran rígidos, como si cada uno se llevara un pedazo de él. El aire dentro del avión estaba denso ahora, no por el miedo, sino por el peso, el tipo de peso que se asienta cuando la justicia comienza su lento pero inevitable descenso. Afuera, mientras las furgonetas federales llegaban a su destino y subían a Malik a una ambulancia, un silencio invadió a los pasajeros que desembarcaban. Uno a uno, pasaron junto a la fila donde se había sentado el chico, algunos deteniéndose a mirar, otros agachando la cabeza en silencio. A pesar de la velocidad y la altitud, el vuelo había llegado a este momento, no a un destino, sino a un ajuste de cuentas. El avión había aterrizado, pero la verdadera turbulencia apenas había comenzado. El sonido de las alarmas médicas rompió el silencio de la sala mientras Malik Trenham yacía inmóvil bajo una neblina de monitores parpadeantes y tenues luces fluorescentes. Cicatrices de quemaduras se curvaban en su pecho, donde las puntas de la pistola eléctrica lo habían impactado, verdugones rojos e irritados ahora vendados y palpitantes de calor. Un leve temblor recorría sus dedos cada vez que sonaba su monitor cardíaco. Aunque lo peor ya había pasado, su cuerpo aún se recuperaba, y los médicos habían advertido de un estrés cardíaco persistente. Los ojos de Malik se crisparon tras sus párpados cerrados. Su respiración era superficial pero constante. No sabía que se había convertido en un titular, un símbolo, una chispa. Fuera de las puertas dobles selladas de la unidad de cuidados intensivos, el aire estaba cargado de furia. Marwin Trenham permanecía rígido, con los brazos cruzados, vestido con su chaqueta negra de campaña del DHS, con la mandíbula apretada hasta el punto de temblar. Su placa de identificación se balanceaba suavemente con cada respiración profunda, aunque sus ojos no se apartaban de la ventana de la sala. Dentro, su sobrino estaba sedado, inconsciente y con cicatrices causadas por un arma que ningún niño debería haber tocado jamás. Marwin había leído las imágenes médicas recibidas antes incluso de hablar con un médico. No era solo una pistola Taser. El amperaje había subido demasiado, claramente presa del pánico, claramente excesivo. Y lo peor de todo, era ilegal. Cada nervio de Marwin clamaba por represalias, pero se obligó a quedarse quieto. Frente a él, el agente Truce Mallory revisaba una tableta, repasando con la vista las imágenes en tiempo real de los teléfonos de los pasajeros, ya subidas a la base de datos federal de incidentes. El horror de la cabina había sido capturado con una resolución granulada. La mano de Darren en la pistola eléctrica, el cuerpo de Malik convulsionando, la etiqueta cayendo al suelo. Truce se pellizcó el puente de la nariz. El peso de la maleta ya aumentaba. Se giró hacia Marwin y habló en voz baja, sin formalismos. «Sobrevivirá. Los médicos confían», dijo Truce, aunque no había soltura en su tono. Marwin no respondió de inmediato. Siguió observando a través del cristal cómo los dedos de Malik se curvaban levemente contra las sábanas del hospital. Finalmente, habló, con la voz como grava. «Esto no fue un error, fue una violación. Ese chico tenía una etiqueta de protección de nivel 3. Cualquiera de servicio debería haber reconocido la firma de cifrado». «Lo harán», respondió Truce. «Darren Kelson se encuentra en prisión preventiva.
Presentamos cargos bajo la sección 47-9 de la Ley de Interferencia Civil. La pena máxima se aplica cuando la víctima es menor de edad bajo protección federal. Marwin se giró entonces, con la mirada oscura e impasible. «Lo estás archivando», dijo. «Pero quiero verlo. Quiero esa firma en el acta de acusación antes del anochecer». «Lo tendrás», dijo Tregua en voz baja. No discutió. En otra parte de las instalaciones, solo 3 pisos más abajo, en el eco estéril del ala de interrogatorios, Darren estaba sentado en una sala de espera que olía ligeramente a lejía y sudor frío. Ya le habían tomado la foto policial. Su chaqueta del uniforme estaba doblada pulcramente sobre la mesa junto a él, aunque la camisa que llevaba debajo estaba arrugada y manchada por la tensión de las últimas horas. Se recostó en su silla con arrogancia practicada, la barbilla inclinada, la mirada fija en el cristal. Nadie le había hablado desde que le quitaron las esposas, y confundió el silencio con vacilación. Estaba acostumbrado a los faroles, a las advertencias sin seguimiento, a las quejas que se enterraban. Así que cuando Truce entró en la habitación sin decir palabra y dejó caer un pequeño objeto parpadeante sobre la mesa, la placa del DHS de Malik, Darren sonrió con suficiencia, hasta que vio el color. Un carmesí intenso latía desde el chip. El patrón de luz encriptado era inconfundible. Era un nivel 3. No una simulación de entrenamiento, ni una señal simulada. Autorización real. Un testigo federal real. La sonrisa de Darren se quebró. «No lo sabía», dijo con la voz seca, quebrada. «No sabía quién era. Nadie me lo dijo». Truce no parpadeó. Abrió el registro digital, hojeando las marcas de tiempo de la alerta, el ping de la cabina y el momento en que se activó el sistema de anulación de Darren. Cada momento coincidía perfectamente con la evidencia. La pausa antes de que Truce hablara fue deliberada. «Sabías lo suficiente como para apuntar con una pistola eléctrica a un chico sin hacer una sola pregunta», dijo. «Sabías lo suficiente para gritar protocolo federal cuando no tenías autoridad, y lo suficiente para intentar borrar los registros antes de que se desplomara». Darren se inclinó hacia adelante repentinamente, con las manos apoyadas contra la mesa. «Entré en pánico. La placa no estaba en el manifiesto. «Pensaste», interrumpió Truce con frialdad, «que un chico negro en el distrito 18C no pertenecía». Darren abrió la boca, pero no pronunció palabra. Truce se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero sin intensificarla. «No lo sabías, porque no querías saberlo. Esa es la diferencia». La revisión no comenzó con una conferencia de prensa, sino con silencio, un largo y pesado silencio dentro de una sala de reuniones segura en la División de Supervisión Interna del Departamento de Seguridad Nacional. En el monitor frente a la agente Truce Mallory había un archivo compilado de informes que abarcaban 5 años. El sujeto, Darren Kelson. Truce se desplazó lentamente, con la mandíbula apretada. Ninguna de las entradas por sí sola parecía explosiva. Un insulto racial por aquí, un protocolo ignorado por allá. Pero juntos formaban un patrón escalofriante, como un rompecabezas que nadie se había tomado el tiempo de armar. ¿Cómo se pasó todo esto por alto? «Component placement», murmuró 13, en voz baja y amarga. A su lado estaba sentado Camric Hayes, un técnico de asuntos internos, más joven pero de mirada aguda. Presionó algunas teclas y abrió una cronología detallada. «Porque nadie miraba», respondió Camric. «Se archivaron como incidentes de baja gravedad, enterrados bajo el desorden administrativo. ¿Pero ven esto? Editó 3 registros de vuelo en un solo año para evitar reprimendas a la tripulación». 13 se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Y esta», dijo, tocando la pantalla. «Acusación de perfil racial de 2021. Pasajero expulsado por no cooperar, resultó que no hablaba inglés. No se realizó ninguna investigación». Camric asintió con gravedad. La aerolínea lo marcó como resuelto. Truce se quedó de pie, el aire en la habitación repentinamente más pesado. No solo actuó impulsivamente en ese vuelo, estaba preparándose para ello. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en las oficinas de la Junta Federal de Enlace, Marwin Trenham estaba sentado rígidamente en una silla de cuero, rodeado de hombres trajeados que hablaban con un lenguaje refinado y cuidadoso. Su tono, sin embargo, no era refinado. «Los protocolos fallaron, no solo en ese avión, sino en todos los ámbitos», dijo Marwin, señalando un expediente impreso del caso de Malik.
Necesitamos una directiva que obligue a todos los pilotos comerciales a pasar por el entrenamiento de alineación de protección de testigos del DHS. Si vuelan con pasajeros bajo protección, deberían saberlo. No hay excusas. Uno de los miembros de la Junta, el supervisor Devin Kroll, se frotó las sienes. Lo entendemos, señor Trenham, pero imponer algo obligatorio a las aerolíneas privadas... Su sobrino podría haber muerto, interrumpió Marwin en voz baja pero temblando de furia contenida. Así que no me importan las dudas de la Junta. Haz que les importe antes de que el hijo de alguien más acabe en una bolsa para cadáveres. Hubo una larga pausa. Kroll asintió lentamente. Redactaremos una moción. Estado de emergencia. De vuelta en la sala médica Grenton, Malik se despertó con el débil canto de los pájaros tras la ventana del hospital. Una tenue luz se filtraba a los pies de su cama. Le dolía el pecho al respirar demasiado hondo, y aún tenía vendas cubriendo las quemaduras cerca de la clavícula. Pero estaba alerta. Los médicos habían dicho que su recuperación iba por buen camino, aunque Malik ya no estaba seguro de qué significaba recuperación. Royce Berrick, su consejero juvenil federal, había salido a comer. Por ahora, solo estaban Malik y Marwin en la habitación. Marwin estaba sentado en la silla de la esquina, con el portátil abierto pero intacto. Había estado allí toda la noche. Malik miraba por la ventana, observando el suave remolino de nubes matutinas, de esas que parecían pintadas en lugar de reales. Tras un largo silencio, finalmente preguntó: «No lo dicen, pero creo que metí la pata en algo, ¿verdad?» Marwin levantó la vista. «¿Qué? O sea, todo el mundo habla de informes e investigaciones y de quién hizo qué. Pero quizá no debería haber venido solo. Quizá yo...» «No», dijo Marwin con firmeza, levantándose de la silla y acercándose a la cama. Se arrodilló a la altura de los ojos de Malik. «Seguiste todas las reglas, llevaste la etiqueta, no te escondiste, no fuiste tú quien falló». Los ojos de Malik buscaron los de su tío, sin saber si creerle. «Entonces, ¿por qué siento que todo se rompió a mi alrededor?» «Porque así fue», dijo Marwin, apoyando suavemente una mano sobre la de Malik. «Pero no por ti. Porque el sistema tiene grietas. Es más fácil apartar la vista de esas grietas hasta que alguien se cae». Malik volvió a mirar hacia las nubes. «Y yo caí. Pero nos aseguraremos de que seas el último», dijo Marwin. Más tarde esa mañana, Royce regresó con el desayuno. Huevos blandos y tostadas que Malik apenas tocó. Parecía distraído. Mientras Royce hojeaba su tableta, los dedos de Malik se dirigieron al cajón lateral y sacaron una pequeña libreta de espiral, la que había estado usando desde antes del vuelo. Pasó a una página en blanco, dudó y comenzó a dibujar. Sus líneas eran lentas pero deliberadas. Marwin lo observó desde el otro lado de la habitación. «¿Qué estás dibujando?» Malik no respondió de inmediato. Se protegió los ojos de una figura, ligeramente ladeada, alerta, un chico con una sudadera con capucha. Junto a la figura se vislumbraba el inicio de una sombra, larga y extensa, con una forma vagamente parecida al ala de un avión. «Esta vez no es un cómic», dijo Malik en voz baja. «Es una advertencia». Mientras tanto, en todo el país, los medios de comunicación retomaron la historia. Grupos de defensa emitieron comunicados exigiendo reformas radicales. Manifestantes se congregaron frente a la oficina corporativa de Corban Aero Holdings, coreando consignas exigiendo responsabilidades. La aerolínea se apresuró a emitir un segundo comunicado, distanciándose aún más de Darren. «Lamentamos este suceso y cooperaremos plenamente con la revisión federal. Fue un error de juicio individual», decía el comunicado. Pero en Internet el público no estaba convencido. Etiquetas como número justicia para Malik y número etiqueta no amenaza inundaron las redes sociales. Artículos de opinión cuestionaron por qué se ignoraron múltiples quejas internas contra Darren. Otros comenzaron a recopilar historias de pasajeros anteriores, rumores discretos de tratos similares que nunca se habían hecho públicos. En una sala de conferencias privada, Truss Mallory informó de nuevo a su equipo. «Esto no es solo un abuso de poder. Estamos ante una falla sistémica, quizás incluso una cooperación discreta dentro de los equipos técnicos de las aerolíneas para anular las etiquetas gubernamentales». Miró a Cambric. «Empieza a investigar los antecedentes de sus proveedores de software. Si alguien más, además de Kelson,
Tuvo acceso a ese código supresor. Quiero sus nombres. De vuelta en el hospital, Malik se quedó mirando el dibujo que había terminado. No lo había firmado. Todavía no. Se giró hacia Marwin, que estaba recogiendo archivos para ir a una reunión. ¿Estoy en peligro otra vez?, preguntó Malik, con la pregunta más pesada que el sol de la mañana. Las manos de Marwin se detuvieron. Se giró lentamente, con el rostro solemne. Por un momento, no respondió. Entonces, finalmente, su voz rompió el silencio. No, dijo. Pero el sistema que permitió que esto sucediera sí lo está. Si ese momento te hizo hervir la sangre y te dolió el corazón, no te quedes callado. Suscríbete y hazte miembro, porque oponerte al racismo es como reclamamos la dignidad. Los registros digitales no solo estaban dañados, sino alterados deliberadamente. Dentro de la cámara forense iluminada por fluorescentes del complejo federal, el agente Truce Mallory se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en las líneas de datos corruptos de la cabina que parpadeaban en la terminal segura. El zumbido de los servidores llenaba la sala, acentuado por el metódico tecleo de sus analistas. A su lado, el agente Benton Ryle, uno de los principales expertos en ciberseguridad del departamento, se detuvo a mitad de la lectura y entrecerró los ojos. «Truce», dijo Benton lentamente, girando el monitor para que el agente superior pudiera verlo. «Esto no es un borrado accidental, es premeditado. Mira la línea de firma en el código. Insertó bucles supresores». Truce apretó la mandíbula. Se acercó más, leyendo el código incrustado. Segmentos camuflados para que parecieran registros de mantenimiento rutinario, pero ingeniosamente manipulados para bloquear las transmisiones de las etiquetas de autorización protegidas por el DHS. Su mente corría. Darren no solo había entrado en pánico en pleno vuelo. Esto fue planeado, con meses de antelación. ¿Me estás diciendo que instaló un software diseñado para silenciar las alertas de las balizas del DHS? «Swing», preguntó Truce, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, y no cualquier baliza», respondió Benton, desplazándose más lejos. «Está diseñada para suprimir las alertas de menores bajo protección federal. No fue un fallo técnico. Sabía lo que hacía, y esperaba que volviera a ocurrir». Truce retrocedió un paso, con un peso frío en el pecho. Esto lo cambió todo. Darren Kelson no era solo un piloto que había actuado con prejuicios en un momento de estrés. Era un hombre que se preparaba para el siguiente encuentro, que lo planeaba, lo que significaba que Malik no era un accidente. En ese momento, el complejo federal dejó de parecer un edificio. Parecía el centro de una tormenta que se desvanecía lentamente. Truce se giró hacia su comunicador y dio una orden concisa. «Consíganme todos los vuelos que Kelson ha pilotado en los últimos 6 meses. Quiero todos los informes, todos los pasajeros detectados, especialmente los menores». Mientras su equipo entraba en acción, Truce caminó por el pasillo hacia su oficina de información. El pasillo bullía de urgencia. Los analistas se movían con rapidez, los agentes reunían archivos y cruzaban nombres. Las botas de Truce resonaban con fuerza contra el suelo de baldosas. El silencio tras cada puerta cerrada parecía guardar secretos, inalcanzables. Mientras tanto, al otro lado del complejo, en un ala más tranquila, Malik Trenham yacía en una sala de recuperación, con el pecho aún vendado y la respiración superficial pero constante. Las luces se atenuaban ligeramente, proyectando sombras suaves en la habitación. Las paredes estériles eran frías e incoloras, pero la presencia del chico las reconfortaba con una silenciosa resiliencia. La puerta se abrió con un suave clic y entró un hombre alto y tranquilo. Vestía una chaqueta gris oscura, con el sello del gobierno sutilmente bordado en el pecho. No llevaba carpeta, ni tableta, ni botiquín. Solo un bloc de dibujo en la mano. Se llamaba Royce Berrick, defensor federal de la juventud, asignado a la protección de menores bajo custodia del gobierno o sometidos a estrés traumático. No se anunció. No lo necesitaba. Malik levantó la vista, al principio con recelo. Royce asintió suavemente antes de acomodarse en la silla junto a la cama. «No estoy aquí para hacer preguntas», dijo Royce en voz baja y tranquila. «Estoy aquí porque es difícil explicar lo que pasó ahí fuera. Y a veces no hace falta. Puedes dibujarlo». Colocó el bloc de dibujo en el regazo de Malik y le entregó un lápiz. El chico lo miró fijamente, inseguro, vacilante.
Sus dedos se cernían sobre el papel, pero no se movían. Royce se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Estás a salvo, Malik, pero el mundo necesita ver lo que pasó, como tú decidas mostrarlo». El chico no habló. Solo asintió levemente, sin apartar la mirada de la página. Durante un rato, Royce no dijo nada más. Simplemente se quedó allí sentado, presente e inmóvil, como una sombra que se negaba a irse. En otra parte del complejo, el agente Truce se encontraba frente a un mapa digital que ocupaba toda la pared y mostraba las rutas de vuelo de varias aeronaves capitaneadas por Darren Kelson durante el último año. Marcadores rojos brillaban en 3 lugares, 3 incidentes diferentes en los que menores bajo protección de testigos habían sido retirados de los aviones antes de tiempo o desviados por problemas de seguridad. Los dedos de Truce se cerraron en un puño. «Esto era un sistema», murmuró en voz baja. «No estaba solo». Emitió una nueva orden. «Rastreen el software. Averigüen quién lo ayudó a escribirlo. Quiero nombres. Si esto va más allá de él, quiero arrancarlo todo de raíz». De vuelta en la sala de recuperación, Malik finalmente bajó el lápiz al bloc de dibujo. Lentamente, con trazos precisos, dibujó una figura pequeña, vestida con una sudadera con capucha, de pie contra una gran sombra amenazante con forma de alas de avión. La expresión del chico era indescifrable, pero su postura era firme. El lápiz no dudó de nuevo. Royce sonrió en silencio sin decir palabra. Lo comprendía. Fuera de la ventana, el cielo se desvanecía en un suave crepúsculo. El mismo cielo bajo el que Malik había volado cuando todo cambió. Pero aquí no era amenazante. Estaba abierto, amplio, esperando. Malik se cubrió con la sombra sobre la cabeza de su personaje, presionando el papel con más fuerza esta vez. Sus labios se movían suavemente, repitiendo las palabras que acababa de escribir en un bocadillo sobre la figura. Y al mirar hacia arriba, Royce lo vio. El primer mensaje que Malik había decidido compartir con el mundo. «Algunas tormentas vienen de las nubes, otras llevan alas de capitán». La evidencia golpeó a Truce Mallory como una bofetada. Línea tras línea del código de la cabina revelaban la misma firma, manipulación no autorizada, rastreada hasta una sola fuente. Sentado en una fría e insonorizada sala de reuniones de la División de Riesgos Internos del Departamento de Seguridad Nacional, Truce se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados al ver el nombre parpadear en su tableta: Elion Cray. El técnico no era empleado de Corban Aero, pero había dejado huellas dactilares en cada flujo de datos corruptos de la cabina que el equipo había descubierto. Eso lo convertía en algo más que un técnico, lo convertía en un guardián del silencio. Truce no perdió el tiempo. En cuestión de horas, trajeron a Elion de su residencia en el condado de Barnick, con las muñecas sueltas en los puños con cremallera, el sudor cubriendo su frente a pesar del frío aire acondicionado de la furgoneta de la agencia. Cuando entró en la cámara de interrogatorio, parecía confundido, pero aún no asustado. Eso cambiaría. Truce entró en la habitación y cerró la puerta tras él sin decir palabra. No se sentó. En cambio, colocó un solo archivo sobre la mesa entre ellos y lo abrió lenta y deliberadamente. Una imagen granulada de la cabina del vuelo 308 le devolvió la mirada a Elion. La silueta de Darren captada a media escritura, la interfaz brillando. «No toqué ese vuelo», murmuró Elion rápidamente, ya a la defensiva. «No he trabajado con Corban en más de 6 meses». Truce asintió una vez. «Pero tu código sí». Los labios de Elion se separaron ligeramente. Truce continuó, con un tono tranquilo pero muy afilado. «Encontramos los amortiguadores de vigilancia, integrados, ocultos, tuyos». Elion se removió incómodo en su silla. «Dijeron que era solo para, evitar el pánico. Eso es lo que me dijo el personal de vuelo. No querían que los pasajeros se asustaran cada vez que una de esas etiquetas del gobierno sonara el sistema». Truce finalmente se sentó, con los dedos cruzados. Su voz se mantuvo firme. 3 pasajeros anteriores fueron detectados. Todos menores de edad. Todos viajaban con autorización federal confidencial. 2 fueron desviados sin causa. 1 fue detenido innecesariamente. Pero ninguno de esos vuelos tuvo incidentes a bordo, hasta el vuelo 308. Ahora un niño tiene el pecho quemado. Casi se le para el corazón. Y resulta que el piloto no solo estaba pendiente de las alertas, sino que las estaba silenciando.
¿Ve la diferencia, señor? ¿Cree? Elion bajó la mirada, sintiendo la vergüenza arder como un fuego en sus oídos. No pensé que lo usarían así. Treus dejó que el silencio se extendiera. Luego se inclinó. Number simplemente les dio la opción. Las palabras le cayeron como un mazo. Elion asintió lentamente y llegó la confesión. Sí, yo escribí los amortiguadores. Los instalé en 3 sistemas de la aeronave. Darren Kelson fue uno de los tripulantes que lo solicitó directamente. Dijo que quería espacio aéreo limpio en sus registros. La expresión de Truce no cambió, pero sus manos se tensaron ligeramente. Las implicaciones eran escalofriantes. No se trataba de que un hombre perdiera el control en un instante. Era preparación. Darren no reaccionó impulsivamente. Había estado esperando el momento para actuar. Esa misma noche, mientras los agentes seguían desentrañando el asunto en el cuartel general, Malik Trenham estaba sentado en la modesta sala de estar del complejo de viviendas federales de Yandell City junto a su tío, Marwin. La habitación estaba en silencio. Un televisor zumbaba con titulares apagados, pero ninguno de los dos le prestó atención. Marwin acababa de terminar una llamada segura con Truce. Los nuevos hallazgos lo cambiaron todo. Malik estaba sentado con las rodillas dobladas, un bloc de dibujo en equilibrio sobre su regazo, pero su lápiz no se había movido en minutos. Sus pensamientos estaban en otra parte, atrapados entre el miedo y un fuego creciente que le resultaba nuevo. «Sabían», dijo Malik en voz baja. «El piloto sabía algo». Marwin asintió, con los ojos cargados por el peso de aquello de lo que no podía proteger a su sobrino. Ignoraron las medidas de seguridad, suprimieron las alertas, consideraron tu placa un problema, no una protección. Malik tragó saliva con dificultad. ¿Cuántos como yo vuelan con esas placas? ¿Y si no pillan al siguiente? La pregunta persistía. Un momento después, Malik se levantó y cruzó la sala. «Quiero testificar», dijo. «Quiero contarles lo que pasó, con mis propias palabras». Marwin parpadeó, sorprendido. «No tienes que hacer eso, Malik. Ya has pasado por bastante». Pero Malik se irguió más alto que antes. «Si no cuento lo que pasó allá arriba», dijo, «alguien como yo podría no volver». Las puertas de la sala cerrada se cerraron con un murmullo de firmeza, silenciando el murmullo de periodistas y curiosos del exterior. Dentro, las paredes estaban revestidas de paneles oscuros. El aire estaba cargado de expectación. Malik Trenham estaba sentado en el centro de la sala. Su pequeña figura se veía empequeñecida por la silla de respaldo alto. Un panel de miembros del Comité Federal se sentó frente a él, flanqueado por observadores legales y representantes del DHS. Aunque solo tenía 14 años, Malik se mantenía erguido, con las palmas de las manos apoyadas en la mesa, como si extrajera fuerza de su sólido peso. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando un suave brillo sobre el acero pulido de los micrófonos. «Señor Trenham», dijo un hombre de traje gris, con barba recortada y libreta en mano, «puede empezar cuando esté listo». Malik tragó saliva y se inclinó hacia el micrófono. Su voz era firme, demasiado firme para alguien que había soportado lo que él había sufrido. «Pasó sin previo aviso», comenzó. «En un momento estaba sentado leyendo mi cómic. Al siguiente», hizo una pausa, parpadeando lentamente. Se oyeron gritos. Luego la pistola eléctrica. No sabía qué había hecho mal. Alrededor de la mesa, los bolígrafos dejaron de moverse, las miradas fijas en él. Nadie lo interrumpió. «Recuerdo el sonido que hizo», continuó Malik con un tono monótono, pero con la mirada fija en el presidente. «Fue como un chasquido, luego una quemadura, en lo profundo de mi pecho, como si alguien me hubiera dado un rayo dentro. Se me doblaron las piernas. No podía respirar bien, pero lo que más recuerdo fue su rostro». Bajó la mirada, suavizándose la voz. El piloto, Darren. Su rostro no mostraba confusión ni miedo. Tenía frío, como si ya hubiera decidido que yo era algo a lo que temer. Un murmullo se elevó levemente antes de ser silenciado por una mano alzada del presidente del comité. Fuera de esa sala, solo se publicaron fragmentos seleccionados de la sesión, pero lo que el público vio fue suficiente para encender una polémica poderosa. Las imágenes de los pasajeros del vuelo 308 se sincronizaron con el testimonio de Malik. Tomas de su cuerpo con espasmos en el suelo de la cabina, la placa parpadeante del DHS apareciendo a la vista,
La postura impasible de Darren mientras los pasajeros le gritaban que se detuviera. Las imágenes corrieron como la pólvora. La serena dignidad de Malik, su negativa a expresar su ira, resonó más profundamente que cualquier arrebato. No había llorado, no había gritado. Simplemente había dicho la verdad, sin rodeos, y esa verdad impactó más fuerte que cualquier acusación. En todo el país, las protestas aumentaron en las terminales de los aeropuertos. Nada violento ni caótico, solo filas solemnes de personas con carteles hechos a mano que decían: etiqueta no es amenaza. Dejen que los niños vuelen con seguridad y protejan, no identifiquen. En la sala de juntas de Corban Aero Holdings, la presión llegó a su punto álgido. Los ejecutivos vieron cómo el ciclo de noticias se descontrolaba. Su director ejecutivo, un hombre alto de cabello canoso llamado Grant Meller, fue citado a declarar ante el Comité Federal de Supervisión de la Conducta Aeronáutica. La sala de audiencias estaba repleta de prensa y se transmitía en vivo por canales nacionales. El senador Royston Briggs se inclinó hacia adelante desde el estrado y preguntó: «Señor Meller, ¿acepta la responsabilidad por lo ocurrido en el vuelo 308? Meller dudó. Sus labios se separaron y luego se cerraron. Miró a su asesor legal. Luego, sin responder, se removió en su asiento. Esa vacilación, de apenas 3 segundos, fue suficiente. La cámara lo captó. El público lo vio, y se difundió más rápido que su disculpa cuidadosamente preparada. En todo el país, la confianza en la aerolínea se derrumbó. Mientras tanto, en una habitación soleada del Centro Médico Grenton, Malik estaba sentado, recostado en la cama, hojeando una viñeta de cómic recién entintada. Royce Berrick entró sigilosamente, con un paquete envuelto bajo el brazo. Se acercó a los pies de la cama y sonrió. «Tengo algo para ti», dijo, con la voz tranquila y grave de siempre. Malik levantó la vista. «¿Qué pasa?» Royce desenvolvió el paquete y le dio la vuelta. Era una ilustración ampliada y enmarcada, el personaje de Malik, el que había dibujado aquella primera noche en recuperación, en tinta gruesa y color digital. El chico de la sudadera con capucha estaba de pie en una pista destrozada, mirando al cielo, con los brazos extendidos en señal de desafío. En la parte superior, unas palabras en negrita decían: «No soy un pasajero, soy un protector». Malik se quedó mirando, con un nudo en la garganta. En la esquina del marco, una segunda sorpresa. Firmas. Decenas de nombres, escritos a mano, de personas que Malik no conocía, supervivientes de anteriores casos de discriminación que se habían presentado tras escuchar su historia. «¿Cómo conseguiste esto?», Srenia preguntó en voz baja. La sonrisa de Royce se ensanchó un poco. «Te contactaron. Dijeron que no sabían que podían hablar hasta que tú lo hiciste». Malik se inclinó hacia adelante, rozando el cristal con los dedos. Al principio no dijo nada. Simplemente se quedó sentado, reflexionando en silencio, con la mirada agudizándose poco a poco, como si algo en su interior acabara de encajar. Al mantenerse firme, dijo Royce con suavidad, Malik había elevado a otros a un nivel superior. La sala quedó en silencio cuando Vaughn subió al estrado. El suave golpe de sus zapatos sobre el suelo de madera pulida resonó como un mazo. Las miradas del jurado se fijaron en él con curiosidad y expectación. Había sido una mañana tensa, con argumentos intercambiados entre la fiscalía y la defensa, y el ambiente se volvía más denso con cada punto planteado. Ahora, toda la atención se centraba en el hombre que había estado allí, que lo había presenciado. Vaughn se sentó, con las manos visiblemente temblorosas. Ajustó el micrófono frente a él, se aclaró la garganta y respiró hondo. Al otro lado de la sala, Darren Kelson permanecía sentado rígidamente, con la mandíbula apretada. Su uniforme de prisión azul pálido contrastaba marcadamente con los impecables trajes que lo rodeaban. No parpadeó. El fiscal, un hombre de mediana edad con ojos cansados, llamado Grant Roston, se acercó al estrado. «Señor Vaughn, ¿puede confirmar su posición en el momento del vuelo 308?» preguntó con tono firme. «Era auxiliar de vuelo», respondió Vaughn en voz baja pero firme. «Asignado a clase turista». «¿Presenció la interacción entre el señor Kelson y Malik Trenham?» Vaughn asintió lentamente. «Sí, lo vi todo. Me quedé paralizado cuando ocurrió, y me he arrepentido de ello todos los días desde entonces». La sala se inclinó hacia adelante. Ni siquiera el juez,
Un hombre mayor de rasgos afilados y con una reputación aún más aguda de leer a la gente, bajó la vista a sus notas. Grant continuó. ¿Por qué decide testificar ahora? Vaughn miró directamente al jurado. Porque ya no podía soportar el silencio. La sala contuvo la respiración. Grant hizo una pausa y se acercó. Señor Vaughn, ¿dijo el señor Kelson algo antes del vuelo que ahora parezca significativo? Ese fue el momento. Vaughn dudó. Miró a Darren, quien le devolvió la mirada con una mirada casi suplicante. Luego se dio la vuelta y respondió. Sí, dijo Vaughn. Justo antes de que empezáramos a embarcar, estaba junto a la ventanilla de la puerta, tomando un sorbo de café. Comenté lo lleno que iba el vuelo, y dijo. Vaughn tragó saliva. Dijo, algún día haré desaparecer a uno de esos pasajeros especiales a los que creen que debemos temer. Un murmullo bajo recorrió la sala. La expresión de Darren se desvaneció. Su abogado le susurró algo al oído con brusquedad, pero ya era demasiado tarde. El daño había caído como un rayo. El juez levantó una mano. Silencio en la sala, por favor. El jurado permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos. Algunos se reclinaron lentamente, asimilando el peso de las palabras. Otros garabateaban frenéticamente en sus cuadernos, aunque era evidente que nadie olvidaría lo que acababa de decir. Vaughn se aferró a los bordes del estrado de los testigos. No lo dijo en broma, no era sarcasmo, lo decía en serio. Al otro lado del pasillo, el abogado de Darren se puso de pie. Objeción. Confirmada, dijo el juez. El jurado se centrará en el testimonio tal como se presentó. No hay más interpretaciones. Pero el jurado no necesitaba interpretaciones. La intención tras las palabras de Darren había atravesado la sala como una cuchilla. No era la voz de alguien que cometió un error bajo presión. Era la de alguien que había estado esperando un momento para actuar sobre algo más siniestro. El resto de la sesión fue procesal, pero no importó. Las palabras de Vaughn habían cambiado por completo el impulso del juicio. La defensa, visiblemente nerviosa, intentó dar marcha atrás, presentando evaluaciones psicológicas, informes de estrés e incluso elogios anteriores en un intento de presentar a Darren como alguien sometido a presiones. Pero no funcionó. El caso de la fiscalía ya había echado raíces. Darren Kelson no actuó con miedo, actuó con odio. Tras los alegatos finales, el jurado fue despedido. El juzgado bullía mientras todos esperaban. Pasaron las horas, pero cuando el jurado regresó, sus rostros lo decían todo antes incluso de que se leyera el veredicto. Culpable, anunció el presidente, de todos los cargos. Las palabras resonaron como un trueno. Darren miró al frente, con labios temblorosos. Sus hombros se hundieron. Por primera vez desde su arresto parecía pequeño. El juez dictó la sentencia rápidamente. 18 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Los cargos: agresión con agravantes contra un menor federal protegido, obstrucción a la justicia y manipulación no autorizada de sistemas de vuelo federales. Fuera del juzgado, el aire bullía de reporteros y flashes. Los micrófonos estaban encendidos. Gritos pidiendo comentarios llegaban de todas partes. Pero Malik y Marwin no estaban a la vista. Se habían mantenido alejados, no por miedo, sino porque sabían que el verdadero trabajo no estaba frente a las cámaras. Estaba detrás de cada discreto cambio de política, de cada nueva norma que protegía a los pasajeros, de cada niño que ahora volaba un poco más seguro. Dentro de la sala, el juez golpeó su mazo por última vez. Se levanta la sesión. Vaughn bajó del estrado, con los hombros más ligeros. No sonrió, pero algo en sus ojos parecía más libre. Al vaciarse la sala, una frase resonó en la mente de todos los que habían presenciado la verdad al descubierto. La justicia no era un titular, era un escudo construido con la verdad. Los aplausos aún resonaban cuando Malik bajó del podio. No sonrió. Le temblaban las manos ligeramente al aferrarse a los bordes de su discurso. Las últimas palabras aún resonaban en el silencioso auditorio como una suave vibración. Cientos de rostros lo habían visto hablar, con los ojos muy abiertos, muchos de ellos brillantes de emoción. La Cumbre Nacional de Resiliencia Juvenil no pretendía ser un foco de atención, sino un espacio para la sanación compartida. Pero esta noche, Malik Trenham se había convertido en su pulso. Había tardado un año en llegar a este momento. Un año de reconstrucción,
reentrenamiento y de negarse a desaparecer, después del juicio, después del hospital, después de que los titulares se desvanecieran en otras crisis, Malik y su tío Marwin, discretamente, iniciaron algo propio. Se llamó Clear Flight, sin eslóganes, sin ardides mediáticos, solo una misión: asegurarse de que lo que le sucedió a Malik no le ocurriera a ningún otro niño que volara bajo protección. La idea era simple. La ejecución, número. Desde el principio, encontraron resistencia. Algunos ejecutivos de aerolíneas lo restaron importancia. Ya tenemos procedimientos de seguridad, decían, evitando la mirada de Malik en las reuniones de la sala de juntas. Marwin, sin embargo, no se inmutó. Tenían procedimientos, respondía con una voz fría como el acero. Y a mi sobrino le dispararon con una pistola Taser porque alguien los ignoró todos. Fue esa presencia inquebrantable, las palabras calculadas de Marwin, el testimonio silencioso de Malik, lo que forzó la apertura de puertas. Poco a poco, Clear Flight se convirtió en algo más que una idea. Se convirtió en un protocolo. Los pilotos debían completar informes federales de identidad. Los sistemas de alerta de las aeronaves se actualizaron para detectar manipulaciones. Incluso los manuales de la tripulación de vuelo se reescribieron para incluir una página titulada Reconocimiento de menores protegidos, con una ilustración estilo novela gráfica. Un niño encapuchado sosteniendo una placa brillante frente a una sombra uniformada. Era el dibujo de Malik. A pesar de su progreso, Malik nunca se sintió cómodo con la atención. Al regresar a la escuela, sus compañeros susurraban y señalaban con el dedo. Algunos lo apoyaban, otros, distantes. Su casillero estuvo decorado con una pancarta que decía «Nuestro héroe», pero la arrancó antes del almuerzo. No quería que lo vieran como valiente o roto, solo quería volver a ser un niño. Pero eso no era posible, no del todo. Una tarde, Malik se sentó solo bajo las gradas después de la clase de gimnasia, con el cuaderno de dibujo sobre las rodillas. Sus pensamientos vagaban como las nubes sobre él, dispersos y pesados. Royce Berrick, el defensor federal de la juventud que lo había apoyado en los peores días, lo encontró allí. «Me dieron un asiento en la primera fila», dijo Royce, sentándose a su lado. «Pensé que volverías a ser el centro de atención». «No lo pedí», respondió Malik en voz baja. «Lo sé, eso es lo que lo hizo poderoso». Malik no levantó la vista, pero su lápiz se detuvo. «A veces siento que estoy dibujando a otra persona, como si hubiera creado a este chico del cómic solo para ser más fuerte que yo». Royce le puso una mano en el hombro. «Tal vez lo creaste para mostrarle al mundo quién eres realmente, sin tener que decirlo». Esa noche, Malik no pudo dormir. Su mente bullía de recuerdos: el zumbido del avión, el crujido de la voz de Darren, el dolor, el peso, el silencio en la cabina después del taser. Recordó haberle preguntado una vez a Marwin si corría peligro otra vez. Marwin le había dicho que no. Pero esa no era la pregunta que Malik realmente le hacía. Quería saber si el mundo había cambiado lo suficiente como para que alguien como él pudiera moverse con seguridad por él. A la mañana siguiente, Malik se despertó temprano. Dejó su cuaderno de bocetos sobre el escritorio, pasó a la última página y comenzó a dibujar. No era dramático, sin relámpagos, sin explosiones, sin insignias, solo su personaje, con la capucha puesta, inmóvil en una larga pista. Pero esta vez, Malik añadió algo nuevo. Detrás de la figura, elevándose como sombras al amanecer, había otras. Docenas, cientos, diferentes formas, todas en movimiento, todas mirando hacia adelante. Unas semanas después, Malik entregó la versión final a Royce, quien la enmarcó y la colocó en la oficina de Clear Flight. El texto debajo decía: «Me dolió», dijo al público, «pero lo que importa es lo que haces con el dolor, construyes». Royce, sentado en la primera fila, lloró por primera vez en su trabajo. Y más tarde esa noche, Malik terminó la última página de su cómic. Su personaje ya no estaba solo. Detrás de él había miles. 2 años después del vuelo, la terminal de la base aérea de Grenton se llenó de una silenciosa expectación. Los agentes de seguridad permanecían firmes, las familias se congregaban cerca de las cuerdas de terciopelo, y las filas de sillas estaban ocupadas por funcionarios de aerolíneas, personal federal y escolares con uniformes de la Marina. El aire se llenaba de un silencio formal, normalmente reservado para momentos de recuerdo o revelación.
En el centro de la sala se alzaba el nuevo monumento conmemorativo, una escultura de bronce a tamaño natural de un niño con capucha, los brazos abiertos como si se le escapara el viento y la mirada fija en el cielo. Bajo sus pies se extendía una elegante pista metálica, con luces que parpadeaban débilmente. Sobre él una claraboya arqueada enmarcaba el cielo, donde los aviones se elevaban silenciosamente en la distancia. El título grabado en el pedestal decía, Altitud de la Verdad. Malik Trenham estaba de pie justo detrás de la cuerda, vestido con un impecable traje gris pizarra, cuyas mangas apenas rozaban la parte superior de sus manos, ahora más anchas. Ya no era el frágil adolescente que había sido arrastrado al suelo de la cabina bajo falsas sospechas. Su postura era tranquila, pero su mandíbula apretada reflejaba una silenciosa determinación. A su lado estaba Marwin Trenham, mayor, con las arrugas más profundas alrededor de los ojos, pero aún con el aura protectora de un hombre que había visto fallar demasiados sistemas a demasiadas personas. Royce Berrick, el defensor federal de la juventud que había permanecido en silencio en la habitación de Malik en el hospital años atrás, ahora estaba al otro lado del chico, con los ojos llenos de emoción. Una banda militar tocaba suavemente de fondo, apagándose cuando un enlace federal subió al podio. Su voz resonó nítidamente por la sala. Este monumento no es solo para un chico, comenzó, recorriendo con la mirada a la multitud. Es para cada joven viajero que llevó algo más que un simple equipaje, que cargó con el peso del fallo de un sistema y se negó a ser aplastado por él. Siguieron aplausos, contenidos pero sinceros. Malik mantuvo las manos juntas. Su mirada no se apartó de la escultura. Recordaba vívidamente el frío suelo de la cabina, la quemadura en el pecho, las miradas de desconocidos que no sabían si temerle o ayudarlo. No quería venganza, quería recuerdos, un recuerdo sincero e inquebrantable. Al concluir la ceremonia, una suave campanada resonó por la terminal y las cuerdas se levantaron. La multitud se acercó. Malik dio un paso al frente, solo. Se detuvo frente a la escultura, extendiendo la mano, pero sin llegar a tocar el bronce. En cambio, le habló en voz baja, más al momento que a la estatua. «Nunca te rindiste», susurró. «Yo tampoco lo haré». Se oyeron pasos acercándose tras él. La voz de Marwin era baja. «¿Seguro que quieres dar el discurso hoy? Ya has hecho más que suficiente». Malik lo miró de reojo. «Me dieron un micrófono, ¿verdad?» Marwin sonrió levemente. Royce, con los brazos cruzados, asintió en señal de apoyo. «Entonces haz que valga la pena». Momentos después, Malik estaba detrás del podio. La sala volvió a quedar en silencio, todas las miradas fijas en él. Se aclaró la garganta, con voz firme pero suave al principio. «Antes le tenía miedo a los aeropuertos», empezó. «No por volar, sino por lo fácil que era para alguien verme como una amenaza. Hace 2 años, me electrocutaron con una pistola taser frente a una cabina llena de pasajeros, no porque hiciera nada malo, sino porque alguien se negó a hacer la pregunta correcta». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se removieron incómodos, otros se inclinaron. No sabían que estaba protegido, no sabían quién era. «Pero ese es el problema, ¿no?», continuó, subiendo el tono. «No esperamos a saber quién es alguien para decidir quién creemos que es». Hizo una pausa, observando la sala. Royce parpadeó con fuerza. Marwin permaneció inmóvil, con los brazos a los costados. «Pero no estoy aquí hoy por lo que me pasó. Estoy aquí porque elegí hablar. Elegí no dejar que el silencio sepultara mi historia. Y por eso, las cosas cambiaron». Hizo un gesto hacia atrás, hacia la escultura. «Este no soy yo. Somos nosotros. Cada niño que ha sido malinterpretado, discriminado, juzgado demasiado rápido. Y esto», tocó el podio una vez, «es solo el comienzo». La sala estalló en aplausos. Algunos funcionarios federales se pusieron de pie. El sonido era potente pero respetuoso. Tras el discurso, Malik se apartó de la multitud y se dirigió a una ventana desde donde un avión despegaba a lo lejos. El sol iluminaba el ala con la precisión perfecta, un destello plateado que atravesaba las nubes. Royce se unió a él. «¿Todavía lo piensas?», Srenia preguntó con dulzura. «Todos los días», respondió Malik. Royce asintió lentamente. «¿Y todavía te asusta?», Malik respiró hondo. «Number ya no». Royce le puso una mano en el hombro. «Hoy hiciste algo poderoso. No solo sobreviviste, lo convertiste en algo aún más grande».
Malik no respondió de inmediato. Observó cómo el avión se perdía en el cielo, con su estela desapareciendo tras él como la última línea de una historia. Entonces pronunció, en voz baja, las mismas palabras que una vez dibujó en la primera página de su cómic, las palabras que se habían convertido en su propio himno silencioso. Le dieron una descarga eléctrica a un pasajero, sin saber que había nacido para volar. Creyó que podía actuar con impunidad, pero el poder lo vigilaba de cerca. Si defiendes la justicia, la fuerza y la rendición de cuentas, suscríbete y únete al canal. Juntos, nos levantamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Confronta la brutal realidad de la discriminación racial y el abuso de poder, especialmente cuando se dirige a personas vulnerables. Al exponer cómo el prejuicio puede escalar a la violencia, incluso en espacios públicos regulados, esta narrativa busca provocar la reflexión, exigir responsabilidades e inspirar un cambio sistémico hacia la equidad y la justicia raciales.